Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un mes más. Bienvenidos a estos encuentros desde la soledad y el silencio. Finalmente hemos decidido que nos encontraremos mes a mes. En un inicio habíamos dicho que de pronto nos encontraríamos cada 2 meses, pero bueno, las circunstancias, los deseos y los buenos ánimos de todos nos han permitido y nos permitirán de aquí en adelante pues que nos podamos reunir cada mes. Y eso pues me parece que es una buena noticia para todos, a pesar de que muchos pues tenemos otras actividades, otros trabajos. Vemos que hay gente que se conecta desde la biblioteca, desde sus trabajos, desde donde se pueda conectar, y eso pues es muy positivo. Eso demuestra un poco el interés que todos tenemos en podernos encontrar y en podernos comunicar, ¿no? Yo pienso que es muy importante porque a todos de alguna manera nos une un elemento en común aquí, y es la soledad y el silencio, ¿sí? Y así es como hemos denominado estos encuentros desde la soledad y el silencio. Y hoy, bueno, tenemos la dicha, la suerte, para mí el placer de tener a Jaume Aymar Irragolta desde, bueno, no sé desde dónde estará conectado, pero decir que La Jaume, pues, Murtra de San Jerónimo. perfecto, Desde la pues Murtra. iba a decir que estaría conectado desde la Murtra, San Jerónimo de la Murtra. Pues Jaume, bueno, para los que no lo conozcamos, pero seguro que casi todos lo conocemos, decir que Jaume es doctor en Historia del Arte, es sacerdote de la diócesis de Barcelona, fue director de la emisora y del semanario Cataluña Cristiana de la diócesis de Barcelona también, promotor de la soledad y el silencio, por supuesto, en San Jerónimo de la Murtra, y promotor también de la Fundación Cataluña América, ¿no? Donde esta fundación que su interés es dar a conocer los lazos existentes entre el continente americano y las relaciones con Cataluña. Me precio pues de conocerlo hace ya muchísimos años y de tener una larga amistad con Jaume, un largo conocimiento. Hemos podido trabajar muchas cosas conjuntamente. Tengo que decir que ha sido un maestro para mí en todo sentido, maestro en la soledad y en el silencio, maestro en el catalán, maestro en la historia, maestro en la historia del arte. En fin, yo pienso que un maestro en el más hondo sentido de la palabra. Y bueno, me alegra poder tener este honor de presentar a Jaume esta tarde, y en principio se le ha pedido a Jaume que nos hable de la soledad y el silencio como sinónimos de escucha para el encuentro y la acogida. Y bueno, nadie mejor que Jaume, pienso yo, para que nos toque esta tarde y nos toque estos temas. Antes de darle la palabra, quisiera pedir que todos que cerráramos nuestros micrófonos y que al final de la charla, si alguien quiere intervenir, me parece que en el chat tenemos la opción de ir levantando la mano para que ordenadamente podamos dar paso a las personas que quieran realizar alguna intervención, alguna pregunta, y podamos tener un diálogo fructífero esta tarde. Así es que nada, Jaume, bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias, Mauricio, por esta presentación tan cálida, y buenas tardes a los que estáis en los diversos puntos que os unís a esta reunión desde República Dominicana, Colombia, Chile, y buenas noches a los que estáis en el resto de la península. Un gozo estar con vosotros y vosotras para hablar de un tema que yo creo del cual podéis hablar también mucho y largamente, ¿no? Soledad y silencio, sinónimos de escucha para el encuentro y la acogida. Hay una antífona del Magnificat que está tomada de un texto bíblico que dice así: mientras un silencio tranquilo llenaba el universo y la noche había llegado a la mitad de su carrera, tu palabra, todopoderosa Señor, vino desde el trono real de los cielos.
es un canto muy bello que nos puede ayudar a entender el silencio y que nos puede ayudar a comprender también nuestra vida. Para que una palabra se oiga, tiene que haber silencio. Para que se oiga la palabra en mayúsculas, tiene que haber el gran silencio, también en mayúsculas, aquel gran silencio del cual hablan los monjes en la Cartuja. Sabéis que los monjes cartujos y las monjas cartujas están muchas horas en silencio, pero por la noche llega el gran silencio, que además es el título de una película que seguramente habéis visto muchos de vosotros y que simplemente tiene los sonidos del caminar, del crepitar, pero discurre, las 3 horas discurren en silencio, el gran silencio. Es aquel silencio que nosotros descubrimos cuando aprendemos qué quiere decir hacer cartuja, precisamente, retirarnos cotidianamente en soledad y en silencio ratos largos, para no ser solo cristianos, sino cristianos contemplativos y contemplativos de realidades. Esto es importante, ¿eh? No solo cristiano contemplativo, sino contemplativo de realidades, no contemplativo de fantasías. Yo creo que es muy importante este sentido de que la soledad y el silencio son la escuela de la Cartuja, es decir, las personas que vienen a nuestras murtras a practicar la soledad y silencio están aprendiendo a hacer cartuja, lo que nosotros llamamos hacer cartuja, que es estas horas de soledad y silencio cotidianas, personales, cartuja personal. Ahora bien, este texto tan hermoso que hemos leído al principio, que está tomado del libro de la sabiduría, capítulo 18, continúa. Y entonces nos damos cuenta que el texto literal es mucho más violento y en parte usa el lenguaje apocalíptico. Empieza poéticamente, un silencio tranquilo que llena el universo, que la palabra se revela a mitad de la noche, pero de repente dice: tu palabra todopoderosa, dejando los tronos regios, se lanzó desde el cielo como un guerrero implacable en medio del país destinado al exterminio, moviendo su espada afilada, tu decreto irrevocable. Allí de pie, tocando el cielo y pisando la tierra, lo llenó todo de muerte. Caramba. Después de este texto tan poético, aquí viene una tempestad, ¿no? Una tempestad. Y esta tempestad nos hace pensar en el momento en que estamos viviendo un tiempo de guerra. Estamos todavía saliendo lentamente y no sabemos el fin de la pandemia, que es una forma de guerra, y ha estallado una nueva guerra en Europa, la Europa entre Rusia y Ucrania. Ucrania, que significa frontera, frontera, y que era una de las repúblicas soviéticas más apreciadas por el Kremlin, porque Kiev fue mucho tiempo la capital económica de la URSS, ¿no? Pues estamos asistiendo a esta guerra. El Papa Francisco ya había dicho hace tiempo que hoy sigue habiendo guerra, lo que pasa que hay guerra por partes. No imaginábamos que la COVID sería una forma de guerra y que ahora haya una guerra convencional nada menos que en el centro de Europa. O sea que realmente esto nos sacude interiormente. Y sabemos que esta guerra, pues hemos de combatirla, esta guerra. La guerra que ha sido la pandemia la hemos combatido médicamente, pero
la hemos combatido sobre todo cambiando nuestro estilo de vida. Nos costaba mucho retirarnos en soledad y silencio, nos cuesta mucho, y mira por dónde nos hemos tenido que confinar. Hemos tenido que encerrarnos en casa. Y algunos, pues, que acabamos de pasar la COVID, como mi caso, y soy un poco anticuado, ya todo el mundo la había pasado, y la he pasado yo, pues también me he tenido que confinar en mi habitación. Hemos tenido que aprender a no salir, a retirarnos a casa, ¿no? A estar muchas horas quizá acompañados, pero en silencio. Yo creo que es importante ser resilientes y ver todas las consecuencias positivas que nos ha traído, que nos trae la COVID. También nos ha traído cosas positivas. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Acostumbrarnos a hacer coloquios a distancia, acostumbrarnos a mirarnos a los ojos, acostumbrarnos a reunirnos de otra manera, a empezar y a terminar a tiempo las reuniones, a silenciarnos cuando el moderador lo decide, cerrando el micro, etc. Bueno, pues, y ahora esta nueva guerra que nos sacude a todos, ciertamente, y que nos dice que hemos de cambiar también nuestro estilo de vida. Dice Javier Meloni que si no cambiamos de estilo de vida, pues después de este virus que hemos pasado, vendrá otro. Y después de esta guerra, vendrá otra. Porque lo fundamental, todo esto nos está diciendo, cambiad de estilo de vida. Dejad esta aceleración donde estáis. Aprender a estar solos, no con nosotros mismos. Hay gente que dice, es que necesito estar conmigo mismo. Digo, mira, conmigo mismo ya estoy siempre. Yo me retiro en soledad y silencio para encontrarme con el otro y para encontrarme con los demás de otra manera. Bien. Estamos en un momento, pues, realmente trágico, la humanidad, pero, claro, Jesús también vivió una vida trágica. Vivió una vida, la vida pública al menos fue trágica. Lo tuvo difícil el Señor, ¿no? Lo tuvo difícil. Y yo recordaba un coloquio con el obispo de Valle de Upar, con jóvenes latinoamericanos, precisamente aquí en La Murtra, y un joven le dijo al obispo, señor obispo, es muy difícil hoy ser cristiano en Latinoamérica, hace unos años. Y dijo, ¿difícil? Dijo el obispo, mire, Jesús solo tuvo 12 amigos, al menos que sepamos, 12 grandes amigos, ¿no? De los 12, uno, que es Pedro, le negó. Otro, Judas, le traicionó. Otros 9, a la hora decisiva, se marcharon a la carrera, como dicen ustedes. Y solo uno quedó fiel. De 12, uno. ¿Acaso no lo tuvo difícil Jesús? Pues sí, lo tuvo difícil. Y lo tuvo difícil en toda su vida pública. Pero claro, Jesús era un hombre que, a pesar de todos los condicionantes que tuvo, interiormente era libre. Vivía una gran libertad interior, que es la libertad de saberse hijo de Dios, hijo amado de Dios. Y con esa libertad interior, pues él pudo hacer frente a todo. ¿Y dónde alimentaba esta soledad, esta libertad interior? Pues en la soledad y en el silencio. Nos consta por la jornada de Cafarnaúm y otros pasajes que Jesús oraba largas horas en soledad y en silencio. Bueno, pues nosotros hoy vivimos muy condicionados, que si la COVID, que si las corrupciones, que si las hipotecas, que si la inseguridad, vivimos muy condicionados. Ahora, interiormente, libres. Desde nuestro bautismo, libres, la libertad de los hijos de Dios. ¿Y cómo se alimenta esta libertad? Pues en la soledad y el silencio. Recuerdo que Alfredo Rubio decía, cuando entras en la soledad y el silencio, entras en un recinto de libertad. De libertad. Dejas el mundo encerrado fuera. Como pone allí en un letrero, ponía en Montserrat, en la abadía de Montserrat, en la hospedería, ponía en el letrero, si os quedáis cerrados fuera, entrad por el hotel.
¿no? Dices, cerrados fuera, ¿cómo puede ser encerrados fuera? Claro, es que para los monjes es el mundo lo que hay que encerrar. Cuando entran dentro, entran en un espacio de gran libertad, de gran libertad. Por tanto, solo podremos comprender un poco el momento en que estamos viviendo cuando practicamos el silencio y la soledad. Cuando practicamos, de verdad, el silencio y la soledad, podemos llegar a una comprensión profunda de lo que estamos viviendo. Pero, de todos modos, no lo acabaremos de comprender todo hasta el día de nuestra muerte. Y así escribe Karl Rahner, que es uno de los mayores teólogos del siglo XX. Entonces, cuando todo calle en la muerte y yo lo haya aprendido y sufrido todo, entonces empezará el gran silencio, dentro del cual solo tú, con mayúsculas, solo tú resuenas. Tú, palabra por los siglos de los siglos. Entonces, todas las palabras humanas se habrán embotado, el ser y la sabiduría, el conocimiento y la experiencia serán una misma cosa. Conoceré como soy conocido, entenderé lo que siempre me has dicho, tú mismo. Ninguna palabra humana, ninguna imagen, ningún concepto se volverán a interponer entre tú y yo. Tú mismo serás la palabra de la alegría, del amor y de la vida que llena todos los espacios de mi alma. Realmente un texto muy hermoso este de Karl Rahner. Cuando todo calle en la muerte y yo ya haya aprendido y sufrido todo, entonces empezará el gran silencio dentro del cual solo tú resuenas. Bien, dicho esto, yo creo que se establece una sintonía especial entre las personas que practicamos el silencio o que intentamos practicarlo con muchas deficiencias. Se crea una sintonía especial, una sintonía especial. Nos comunicamos de otra manera. Nos hacemos amigos en el silencio. Dice que las personas que son realmente amigas, pues enseguida que se encuentran, aunque hayan pasado años, pues pasa lo de Fray Luis de León. Decíamos ayer, continuamos la conversación. Una conversación, bueno, no nos cuesta. ¿Cuánto tiempo? Esa es una gran cuestión. ¿Cuánto tiempo en las murtras practicando la soledad y el silencio? Bueno, pues esto depende mucho de la persona. Nosotros en la murtra de San Jeroni hemos estipulado un mínimo de 3 días prorrogables. Me acuerdo que una reposante nos decía, solo 3 días, solo 3 días. Pero si yo no empiezo a entrar en el silencio hasta el 3er día, cuando ustedes me dicen ya que me puedo marchar, entonces yo empezaba a entrar en el silencio. Bueno, pues es algo a tener en cuenta, ¿no? Porque, claro, vamos tan llenos de ruidos en nuestro interior que hasta que no nos apaciguamos, hasta que no descansamos nuestra mente, tantas ideas que tenemos, tantos compromisos, los ponemos en un papel y ahí quedan. Te vas despojando de todo, pues a veces pasan, pues eso, 3 días, ¿no? Pues esta sintonía especial en la escucha y en la acogida. Es decir, misteriosamente acoger al otro nos transforma. Como una madre cuando espera una criatura que todo su cuerpo se modifica, también nosotros nos modificamos cuando viene una persona nueva a estar con nosotros un tiempo. Estos días en la murtra, estos mismos días, hoy mismo ha llegado el segundo,
tenemos a dos nuevos murtranos temporales. Uno es Gabriel Parra Say, hijo de José Ernesto y Magdalena, que algunos conocéis bien. Bueno, un muchacho de 18 años, 19, que viene a estar unos días aquí con nosotros. Y el otro es un hombre griego, Yanis de Amadís, que ha estado en diversas ocasiones aquí y también viene aquí atraído por este silencio de la murtra. Porque claro, en la murtra se pasan muchas horas en silencio, aunque no estén en el reposo, pero hay muchas horas silenciosas. Y realmente esta acogida de gente, pues nos va también modificando interiormente y nos va enriqueciendo. ¿Sabéis cuál es el silencio más denso de la murtra? Aparte del silencio nocturno. El silencio del domingo por la tarde, cuando se acabó ya las visitas, se acabó ya la Eucaristía, después de comer, flota un silencio especial en el claustro. Alex Marot, que fue un voluntario muchos años de la murtra, que nos trajo Mauricio, decía que él de joven se iba a la montaña a escuchar el silencio. A escuchar el silencio. Interesante, ¿no? Es decir, bueno, hay personas que vienen al reposo y no soportan el silencio y tienen que marcharse. Otras que dicen, ay, esta noche me he despertado porque con este silencio no estoy acostumbrado porque en la ciudad pues continuamente oyes ron ron y este silencio que hay aquí, pues este es el tesoro más preciado de nuestra murtra y de nuestras murtras. El silencio, la soledad, es lo más propio del ser humano. A veces creemos que hay que hacer silencio, hay que guardar silencio y hacemos un minuto de silencio para que haya paz entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y bueno, con gran esfuerzo hacemos un minuto de silencio. Mi abuelita decía, yo en los minutos de silencio me pongo a rezar porque no sé qué hacer. Es que el silencio no tendría que ser voy a hacer silencio, es que lo normal es el silencio, lo habitual es el silencio. Y después, pues ya viene la palabra, pero lo habitual, cuando los astronautas salían al espacio, pues lo que más les sorprendía es ese gran silencio que rodea el mundo. Nosotros somos animales ruidosos, pero el mundo es silencioso, es silencioso. Y entonces el silencio es una herramienta comunicativa también. Yo recuerdo una entrevista que tuve en una universidad de Corea con el rector, con mi inglés y con su inglés. Y además tenía que llevar yo la conversación, porque así me lo decían, ¿no? Tú tienes que llevar la conversación porque tú eres el profesor invitado. Y bueno, yo decía algo y este rector se me quedaba contemplando en silencio. Yo pensaba, Dios mío, este hombre no te está entendiendo de nada. Se me quedaba mirando y entonces la persona que me acompañaba me dijo, deja, que él se está comunicando con el silencio. Se está comunicando en silencio. Y es así. En Oriente no es solo la palabra que comunica mucho el silencio. Y las palabras van trufadas de silencios y no pasa nada. Y es un silencio denso. Y es el silencio de esos esposos ancianitos que están los dos en la sala y ella quizá está tejiendo y él quizá está leyendo el periódico y están en silencio, largas horas. Y de repente, a lo mejor, ella dice, llueve. Y hay un silencio largo. Y al cabo de un rato, él responde, sí, ayer a esta hora hizo lo mismo. Se han estado comunicando todo este rato, pero no es una inmediatez. No es una inmediatez. No.
Es otra manera de comunicarse, de entenderse. Claro. El silencio en los medios de comunicación pues crea una inquietud. Claro, yo he estado unos años trabajando en la radio y sabes que en la radio no puede haber blancos. Blanco es un rato de silencio, porque si en una radio hay silencio, enseguida la gente pues mira que falla la sintonía y a cambio de emisora porque esta no se escucha. No puede haber silencio en la radio. Se puede motivar el silencio desde la radio, pero no puede haber silencio. A veces vamos a ver una película que nos ha impresionado mucho y salimos todos en silencio. No comentamos inmediatamente lo que hemos visto, ¿no? Nos ha provocado el silencio aquella película. Pues la radio, la película, nos pueden provocar el silencio. Los músicos saben bien que en música, tan importante como la notación musical, son los silencios. Y los oradores también lo saben. Es importante el silencio y la palabra que vayan combinados. Soledad y silencio en las cartujas. Y eso también nos ayuda a ayunar. Fijaos lo que estamos, las horas que nos pasamos ante las pantallas. The Black Mirror, The Black Mirror, esta serie un poco apocalíptica, pero con base real. Horas ante el teléfono móvil, horas ante la pantalla del ordenador o ante la pantalla de la tablet. Tantas horas, tantas horas. Hemos de ayunar. Josep María Esquirol habla de la pantallización de la cultura, este filósofo, pantallización de la cultura, y dice, por favor, dejad las pantallas y salir de tanto en tanto al campo o salir a ver el cielo estrellado. ¿Cuánto hace que no hemos visto un firmamento estrellado? A lo mejor hace mucho. ¡Qué maravilla el firmamento estrellado! Y en eso os quería contar algo interesante. Bueno, yo lo considero interesante. ¿Recordáis aquel pasaje en que Abraham pues, recibe un encargo de Dios y que le dice, mira, sal fuera, sal de ti, contempla el cielo estrellado y mira a ver si puedes contar las estrellas. Pues yo te digo que mayor será tu descendencia. Pero Abraham sale, mira el cielo estrellado y no cree que tenga descendencia. No se lo cree. Y le insiste a Dios, le pone a prueba, porque él no se lo cree. Entonces, hay un equipo de biblistas que dicen, Abraham era astrólogo. Y Abraham entendió que las constelaciones le decían que no sería padre. Y él se fiaba de las constelaciones. Y no se fiaba de la voz de Dios, que le decía, Abraham, tú no te fías, pero el firmamento te dice que no, pero yo que soy más alto que el firmamento, te digo que serás padre de una multitud de pueblos. Y como no se le cree, bueno, hay luego aquel pasaje de aquella visión que tiene de los animales partidos y la antorcha que pasa por en medio, y entonces tiene una sacudida que al final hace un acto de fe, y es el padre de los creyentes. Pues bien, esto a mí me hace pensar en lo siguiente, es decir, los signos son importantes, pero Dios está por encima de los signos. En Oriente dicen que el insensato es aquel que cuando señalas la luna se queda mirando el dedo. Lo importante no es el dedo, lo importante es dónde señala el dedo, es la luna. Pero los signos son signos de, los signos remiten a, los signos apuntan a. Claro. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios con estos signos que estamos recibiendo? Es decir, nos está diciendo que la COVID es el final, nos está diciendo que la guerra de Rusia y Ucrania y tantas otras guerras que hay en el mundo, el Yemen y en tantos países que tenemos confusas y olvidadas, nos están diciendo que es el final. ¿Nos está diciendo que esto es el fin del mundo? ¿O esto más bien son aquellos dolores de parto de los cuales nos habla San Pablo
¿eh? Dolores de parto que indican que van a hacer, que están haciendo algo nuevo, algo pleno, ¿eh? Un mundo nuevo, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Dolores de parto. Es decir, ¿cómo puedo yo interpretar estos dolores crueles y atroces del mundo, con tantas víctimas, con tanto dolor absurdo, sin una mirada de fe, sin una mirada profunda, amasada en la soledad y el silencio? Yo no puedo entender estos signos, no puedo entender dónde apuntan estos signos, pero desde la soledad y el silencio sí que puedo entender que son, como nos decía el cardenal Cristóbal López hace pocos días, signos del reino. Todo esto está apuntando a algo más profundo. Por tanto, la soledad y el silencio son una escuela óptima para leer en profundidad los signos de los tiempos, para educarnos en la escucha. Y la escucha nos permite el trabajo conjunto, el trabajo sinodal, que llama el Papa. Sinodalidad, en el fondo, es una manera de decir la reforma de la Iglesia. Pues escucharnos. Y el silencio y la soledad nos hacen personas acogedoras y receptivas del otro en su diferencia, ¿eh? Y nos hacen ver que no hay nada pequeño a los ojos de Dios, ¿eh? Por tanto, ¿cuánto aprendemos en las murtras? ¿Cuánto aprendemos en la soledad y el silencio personales? ¿Cuántas cosas Dios nos dice? Bueno, me parece que ya va llegando el momento de callarme. No sé cuánto tiempo tenía, pero son las 28, aquí son las 22:08, hace una media hora que hablo. No sé, moderador, si hacemos un turno de palabras o mejor un turno de silencios. Puede ser. Estaría muy bien. Claro. Lo que pasa es que tu intervención y todo lo que dices es tan profundo e interesante que miro yo las caras de todos los asistentes, o por lo menos los que tenemos las cámaras abiertas, y todos somos como medio anonadados, ¿no? Me parece que sí, que si alguien quiere hacer alguna intervención, bueno, ya sea acerca de lo que ha dicho Jauma, yo retomo varias cosas y me parece maravilloso que partas, Jauma, ahora hablando del gran silencio, ¿no? Me parece que es muy importante esto, ¿no? Porque a lo largo de nuestras vidas o en los momentos o en los espacios que vivimos diferentes silencios, ¿no? Y ese gran silencio, pues en mayúsculas, como tú lo mencionas, desde lo contemplativo de cada una de nuestras realidades, pues es muy importante, ¿no? Hay silencios densos, incluso lo mencionabas tú, ¿no? Ese silencio del domingo en la tarde en San Jerónimo, lo recuerdo perfectamente, e incluso ciertos silencios, eh, llamémoslos ruidosos, ¿no? Mientras que hablaban, permítame decir que me transportó en el tiempo porque en algún momento escuché las campanas de San Jerónimo, ¿no? Unas campanas que invitan a la contemplación, que invitan a la realidad, que invitan ¿por qué no al silencio a pesar de su sonido, ¿no? Va marca esos tiempos, marca esas horas, marca esos minutos, que es, pues, de una u otra manera, marcar también la vida, ¿no? Entonces, me parece, pues, muy interesante y profundo todo lo que dices. Y por último, me parecía también, bueno, lo que mencionabas de Abraham, que era astrólogo, ¿no? Es decir, hay gente que se dedica al mundo de la astrología y mencionan que estamos en un cambio de era, ¿no? Y que ese cambio de era precisamente um, produce un poco lo que tú mencionabas, que es como ese parto doloroso, ¿no? Ese cambio, bueno, por lo que he podido escuchar, leer, un poco el cambio del individualismo hacia lo comunitario, ¿no? Y que
parece ser que todavía nos queda un tiempo por vivir de este parto doloroso, porque no será fácil, ¿no? Hay partos que son difíciles, que son angustiantes, que son dolorosos precisamente, ¿no? Evidentemente nadie sabe más de esto que, pues, que las mujeres, que son las que paren, que son las que nos dan, las que nos traen a la vida. Por supuesto que ellas tendrían mucho más que decir al respecto que yo, pero sí que me llama la atención porque me parece que, bueno, no somos el ombligo del universo y estamos en medio del universo, y hay que saber leer también estos signos astrológicos y las imágenes que ellos nos puedan mostrar, ¿no? Eran unas estrellas las que guiaron a los Reyes Magos hacia Belén, ¿no? Y tantas otras muestras astrológicas que encontramos en la Biblia y que encontramos pues a lo largo de nuestra vida. Bueno, por lo tanto, me parece que hay una palabra pedida. Elizabeth, ¿puede ser? Sí. ¿Se me escucha bien? No tengo buena Se me escucha muy bien. señal. Pues estaba precisamente, no sabía cómo plantear algo y Mauricio, tú en la pasada has comentado llamémosle cambio de era, de lo individualista a lo comunitario, pero que hace años lo escuché yo en una charla muy bien explicado y lamentablemente hace mucho tiempo busco esas notas y no las encuentro, del padre Rupnik, que explicaba estoy hablando de, no sé, hace 10 años, antes de que, por ejemplo, en Chile, estoy en Chile yo, Elizabeth Juanola desde Chile, antes de que tuviéramos en el 2019 lo que se ha llamado estallido social, él hablaba de que venía una era, efectivamente, ¿no? Esto que acabas de decir, en la que de alguna manera la humanidad se iba a poner en conversación con la época del medioevo en cuanto a que volvía un tiempo más comunitario, pero no necesariamente en positivo, eso hay que filtrarlo. Comunitario, yo ahora lo escucho aquí y me salta el corazón, digo, oh, qué bien la comunidad. Un momento, ¿eh? También lo comunitario es salir a la calle y estos días de nuevo estamos viviendo, no sé, en otros lugares, pero aquí hemos vuelto a clase después de 2 años en marzo y hay una violencia en los estudiantes como nunca se había visto, pero no de que se pelean, eso no, violencia muy difícil, hay agresiones muy severas y no se sabe cómo manejar. Bueno, entonces pensaba yo, escuchando a Jaume, qué sanador es cuando aprendemos a comunicarnos desde el silencio. Porque yo puedo tener muchas distancias con el otro o con los otros, pero aprender a poner estas distancias en una comunicación en silencio, aunque es tan difícil aparentemente. Bueno, esto me daba vueltas y no sé si Jaume nos puede ayudar o es un aporte que lo dejo aquí como una plegaria, ¿no? A ver, el final no lo he escuchado muy bien, Elizabeth. He escuchado lo último que he escuchado es lo de esta violencia tan fuerte en la juventud Sí. y este diálogo con el medioevo, pero al final, si lo pudieras repetir un poco más alto. La verdad es que es lo que has escuchado, no sé si ahora se oye mejor, he subido el volumen de mi computador. Sí. No tengo una pregunta, es una reacción y lo dejo aquí como oración. Si tienes tú algún dato de este diálogo de la humanidad
que dialoga, o sea, en ese momento Rubnik hacía, lo fundamentaba, yo no encuentro esas notas hace tiempo, hablaba de que la humanidad ha vivido unos muchos años en este individualismo y en una construcción del individuo, pero ahora volvía a una construcción de lo comunitario. Y en esta construcción las imágenes, por ejemplo, ya no serían individuales, el arte buscaría de nuevo lo grupal, fijémonos en los murales, por ejemplo, en los murales y en los muros, es en la calle, ya no es en un museo, las expresiones son callejeras, colectivas. Entonces, ¿cómo encontrar una forma de conversar y de dialogar desde el silencio, también incluso en lo que nos distancia? Si yo tengo distancia con otro, buscar formas de encontrarnos en el silencio, no en la violencia, no rompiendo la calle, no rompiendo los colegios, no rompiendo las estructuras, aunque no me gusten, pero romperlas no es la forma. Por ahí, pero también yo expresaba que no es una pregunta. Sí. Yo creo que en este momento nosotros estamos conviviendo en el mundo globalizado. Algunos dicen que hemos llegado al final de la globalización. Vamos a ver. Es decir, estamos conviviendo civilizaciones distintas, a distintos ritmos. Es decir, hay pueblos, pocos, pero algunos pueblos viven todavía como casi en el Neolítico. Hay otros que viven en la Edad Media, otros que viven en la Revolución Industrial, otros que viven, bueno, pues, es decir, hay diversidad, mucha diversidad. A ver, hay un tema muy interesante que me lo sugieres ahora, que es el tema de los tierraplanistas. Tierraplanistas. O sea, todos nosotros sabemos que la Tierra es esférica y que gira sobre su eje y que gira alrededor del Sol. Todos lo sabemos, lo hemos aprendido. Pero nuestra experiencia es que la Tierra es plana y está quieta, a menos que uno haya bebido un par de cervezas más de la cuenta, ¿no? Pero la experiencia general es que la Tierra es plana y está quieta, aunque todos sabemos que es esférica y que se mueve. ¿Es verdad que la Tierra es esférica y se mueve? Sí, es verdad. ¿Es mentira que la Tierra está quieta y no se mueve? ¿Y es plana? También es verdad. Lo que pasa es que es otro tipo de verdad. Es otro tipo de certeza, ¿no? Bueno, pero algunos han optado por esta y nosotros vivimos como si la Tierra fuera plana, porque la esfericidad la puedes comprobar cuando viajas, ¿no? Cuando vas en avión un poco, pues, pero no nos sirve de nada. Lo de la Luna. ¿Por qué hay tantas personas todavía hoy que niegan que el ser humano llegase a la Luna? Cuando existen rocas, muestras lunares en tantos laboratorios del mundo y tantas evidencias científicas, ¿no? Pero hay personas que siguen negando que el hombre haya llegado a la Luna. ¿Por qué? Porque las personas, sobre todo de cierta edad, pensamos que nunca iremos a la Luna. Y como conocemos por familiaridad, pues este conocimiento de la Luna, pues no nos importa. Claro, hubo un hombre que fue Cristóbal Colón que cambió la historia. Porque claro, después de la noticia de América, en menos de 100 años, se pudo recorrer todo el continente y se pudo circunnavegar el mundo. O sea, fue la primera experiencia, podríamos decirlo, o el canon, la completa, de la esfericidad de la Tierra y de que estamos en un mundo intercomunicado. Pero algunos prefieren vivir tal como si fuera una Tierra plana, fragmentada. Y esas dos mentalidades conviven hoy. Por ejemplo, ¿no? Y esto es decir, bueno,
es una realidad, yo creo, ¿no? No sé si contesto a esto que tú dices, porque hay toda una reflexión muy interesante que has hecho también sobre la violencia, pero hoy vivimos un pragmatismo tan grande, un pragmatismo, algunos llaman, ¿no? Tan grande, que pueden haber tierraplanistas y pueden haber negacionistas de la luna o de la vacuna. Dices, oiga, pero si hay tantas evidencias que mejor vacunarse que no dejarse de vacunar, pero es igual. Hay personas que dicen, pues yo no me vacuno, a mí no me engañan. Y hemos de convivir estas personas, hemos de convivir con estas personas. Y no podemos imponer un pensamiento único. Y hay velocidades diversas en este mundo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, se habla de la sinodalidad, del trabajo en equipo, pero yo siempre digo, bueno, pero vamos a diversas marchas, ¿eh? Yo recuerdo que cuando peregrinamos a Santiago, mi vicario, que era mayor que yo, iba mucho más ágil que yo porque era más flaco, ¿no? Y él se iba tanto a la cabecera de los que caminaban como a buscarnos a los que estábamos de camión escoba detrás de todo. Y eso a veces es lo que hay que hacer, ¿eh? A veces hay que caminar y abrir camino y a veces hay que ir a buscar a los rezagados, porque no estamos yendo todos a una misma velocidad. Gracias, Jaume. No sé si Elsa o Nubia tienen acceso al chat, porque me pareció leer algún comentario que desde aquí creo que no tengo acceso. Juan David Escorcia Sí. creo que comentaba algo, si lo pudiéramos leer. Bueno, hay dos comentarios. Voy a empezar por el de Juan David Escorcia. Él dice, gracias por el espacio. Como residente de una de las murtras, la de San Geroni, puedo decir que desde acá, cuando hacemos silencio, nos damos cuenta de lo ruidosos en que nos hemos convertido, incluso en el mundo digital. Y hay otro comentario que dice, fijarse en la voz de Dios, amén. Dios está por encima de los signos. ¿Cómo escuchar esa voz y saber qué es o cuándo es? Es una pregunta de Angélica María, sí. ¿Cómo escuchar esta voz? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Qué gran pregunta, ¿verdad, Angélica? A ver, nosotros, los cristianos, quisiéramos cumplir la voluntad de Dios, ¿eh? Los no cristianos quisieran cumplir con su misión en este mundo, la que sea, la que sientan. ¿Y cómo sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros? Porque no oímos físicamente una voz que nos dice, actúa así, elige esto. No lo escuchamos, ¿no? ¿Qué manera hay para entender lo que Dios nos está diciendo? Es lo del cheque en blanco. Es decir, a ver, yo de corazón, Señor, estoy dispuesto a cumplir tu voluntad. Tengo que decirlo y tengo que creérmelo. Tengo que creérmelo. Cuando uno dice realmente, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad, Dios encuentra 1000 maneras para comunicarse con nosotros. 1000 maneras. Es decir, fijaos que al final de la jornada, cuando reflexionamos en el día, siempre han habido unos momentos estelares, unos destellos. He dicho, aquí ha habido un mensaje, aquí ha habido un mensaje de Dios. En esta conversación, en esta lectura que he hecho, en este acontecimiento, en esta escena que he vivido, aquí Dios me estaba hablando. Yo recuerdo que cuando organizamos unos coloquios aquí en la Murtra, que yo he podido seguir estos días en otra parte, porque no se hacen en la Murtra ya, de alto nivel, muy interesantes, la impulsora es una mujer creyente, pero no cree en muchos detalles, dijéramos, y yo me acuerdo que le pregunté, bueno, ¿y qué? ¿No
bueno, le comenté algo de la fe. Dice, mire, padre, a mí, ¿sabe? El problema es que Dios no se me pone al teléfono. Dios no se me pone al teléfono. Y bueno, y entonces la jornada discurrió muy bien y fue una jornada muy enriquecedora. Y yo le dije, bueno, ¿y qué? ¿Se ha puesto Dios? ¿Se ha puesto? Dijo, bueno, digamos que me ha enviado un SMS. Bueno, ya es algo, ¿no? Me ha enviado un SMS. Bueno, pues hemos de estar alerta a eso. Pero claro, esto requiere una actitud de apertura, de receptividad, de silencio. Es decir, bueno, si hay esta actitud, tú oyes la voz de Dios que te puede hablar desde los más pequeños y sobre todo a veces te habla desde los más pequeños. Muy bien. Creo que había pedido la palabra Jorge Uribe desde San Gil, aquí en Santander, Colombia. Y luego Maye. Ok. Hola, buenas tardes. Buenas tardes acá en Colombia, buenas noches España, Chile. Bueno, ya vamos también llegando al final de la tarde. Cordial saludo para todos. Yo soy Jorge, estoy en este espacio la segunda vez que participo con invitación de Mauro. Llegué un poco tarde, pero simplemente quisiera plantear un par de cosas más como en busca de respuestas. Por allá hace unos, no sé, algunos 15 años, cuando estuve en el seminario, había una agenda estructurada todos los días, todos sabíamos a qué horas nos levantábamos, a qué horas estudiábamos, a qué horas comíamos, a qué horas hacíamos aseo, a qué horas hacíamos deporte, y al final de la noche, a las 10:30, nunca se borraba esa palabra que decía gran silencio. El gran silencio. Después, con el tiempo, me llegué a cuestionar sobre por qué esperar a las 10:30 p.m. para el gran silencio. Y traté de ir avanzando hacia una experiencia de silencio. Creo que logré unos avances significativos, pero en este momento creo que he retrocedido significativamente también. Y era un poco cómo volver al silencio, cómo volver a silenciarme y ser capaz de mantener mi silencio en medio del ruido. Pensaba en el texto de Elías, en esta búsqueda de Dios, en esta búsqueda de las señales de Dios, cuando queremos a veces encontrar a Dios en esa cotidianidad ruidosa, en la tormenta, en el rayo, y Dios nos está, creo que, convocando a que vayamos a nuestro silencio, que es también su silencio, y allí entremos en una comunión. Al final eso fue lo que logró Elías, ¿no? Sentir esa brisa suave que le dijo, aquí está la presencia de Dios. Pero sí que me ha cuestionado y se me ha hecho un poco difícil volver a esa experiencia de silencio. Entonces, no sé, digamos, cómo tener esos tips, porque a veces cuando me siento a escribir ni siquiera lo logro por eso, porque a veces tengo tanto ruido que se cruzan muchas cosas y entonces empiezan como a hacerse más lentos varios elementos de la vida, precisamente porque no hay ese espacio como para silenciarme y definir. Lo pongo ahí como para la reflexión. Sí, me ha sugerido Jorge, que seguramente conoces, ese momento de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, cuando ella comprendió su vocación más profunda en un momento nada poético, en un tren lleno a rebosar de personas. Ella experimentó su llamada a servir a los más pobres entre los pobres. Un momento nada poético, un momento duro. Allí experimentó la voz de Dios. Es decir,
Dios habla también en la tormenta, Dios habla también en la tempestad de nuestras almas. Claro que sí, claro que sí. Y Dios habla en la brisa suave de Elías, ¿eh? Cuando ya ha pasado el fuego y el terremoto, allí también habla. Pero, claro. Y claro, y después la experiencia de silencio interior de la Madre Teresa, recogida en el libro Ven, sé mi luz, cuando ella dejó de experimentar aquellas locuciones, que hubo un silencio por parte de Dios hasta su muerte. Y en aquellos últimos años en que ella comprendió en que Dios le seguía hablando a través de los pobres, pero ya no le hablaba de una manera mística, como antes. Es muy fuerte. Madre Cristina Kaufmann, una mística que algunos hemos tenido el privilegio de conocer, decía, es que mística es no sentir. Muchas veces es no sentir. La gente se imagina que los místicos pues oyen músicas y ven imágenes. Muchas veces es el no sentir. Donde Dios se comunica. Y una mujer que fue una gran profesional y una gran esquiadora y luego una gran religiosa, acabó su vida sin dejar de ser priora como ermitaña en soledad y en silencio. Sin dejar de ser la priora. Agustín Viñas, que nos escucha, la conocía mejor que yo mismo. Qué lección, ¿no? Muy bien. Maye, tienes la palabra. Yo quería comentarles, bueno, yo soy una persona muy ruidosa, los que me conocen lo saben, y me cuesta ese silencio más cuando estoy acompañada. Pero me encanta el silencio, pero precisamente desde que hemos estado de viaje, la verdad que el silencio se ha complicado mucho, pero precisamente hoy reflexionaba, veníamos en un tren para acá y resulta que las personas jóvenes, digo, a lo mejor ellos trabajan, viven, es una cotidianidad, viajar trayectos de tal a tal parte y tal. Cerraban la cortina, era de día, estaba lindo la Toscana, o sea, todo era belleza afuera y como ni siquiera a la vista, o sea, y te la cierran y había un joven, bueno, un señor que estaba junto a nosotros, serio, oía que oía canciones de otro idioma, árabe, no sabía yo qué era, y venía ahí con nosotros porque nos dieron curiosamente a Juan y a mí frente a frente y el señor enseguida de Juan. Entonces íbamos los tres así, pero yo llegué, me senté y levanté la cortina y él lo permitió, nunca dijo nada. O sea, la verdad que a mí me dio un ejemplo al final de este trayecto, pero él siempre estuvo callado, porque probablemente el italiano es el que habla. Pero bueno, la cosa es que como uno se equivoca tanto uno. Precisamente de todo lo que he visto, una barca de los migrantes fue lo que más me ha impactado a mí. Y al final, el otro día oí una reflexión, porque así oigo trocitos, algo que pesque para poderme volver a meter en lo que tengo que ser o en lo que tengo que ver. Y resulta que el sacerdote hablaba de los africanos que se vienen como migrantes para acá y yo los había estado ignorando totalmente porque siempre te quieren vender una pulserita, algo sin importancia. Y uno como que no los ves, pues porque si no te persiguen y esto y el otro. Pero bueno, a lo que voy es que hasta dónde uno también hace esos vacíos existenciales con el otro, que no debería pasar, pues. Entonces, ya he procurado cuando menos hacer conexión visual, aunque no les compre nada, pero darle las gracias y ahorita no gracias y lo que sea, ¿no? Que te vean cara de mexicana, ni modo. Pero la cuestión es que al lado iba un joven con su laptop
viendo una película, pero se pierden de ese silencio en ese paisaje, pues, que está afuera. Era de día, llovía, estaba hermoso el día. Mañana a ver cómo nos va, pero bueno, digo, ahora ya me refiero a las nuevas generaciones que hablaban de los jóvenes, ¿cómo hacerlos que vuelvan a eso? Estuvimos acompañados de nietos pequeñitos, que ya nada les sorprende, pues, que todo es como así, no sé, cómo volverlos a que vuelvan a sorprenderse de esos detalles que ahí están, esa belleza que existe en todas partes. Muchas gracias. Hay una gran cuestión, unas grandes cuestiones. A ver, el silencio hay que motivarlo, hay que motivarlo. Yo recuerdo cuando fue asesinado el profesor Ernest Lluch, que fue muerto por un acto terrorista, y entonces en un instituto de bachillerato de una población cercana a Barcelona, Castellar del Vallès, el director dijo, haremos 15 minutos de silencio en el instituto en solidaridad pues con Lluch y su familia. Y los otros profesores del claustro le dijeron, oye, ¿tú crees que puedes tener a adolescentes 15 minutos en silencio? Es imposible. Dice, si los motivamos, lo lograremos. Bueno, y entonces hicieron un guión y cada profesor en su clase explicó quién era Ernest Lluch y en qué circunstancias había sido asesinado, llevando todavía pues, los exámenes de los alumnos en la cartera y en el garaje, bueno, en fin, de manera muy triste que algunos conocéis. Y bueno, pues dijeron, pues venga, vamos a hacer el cuarto de silencio, empieza la hora y el profesor, muy escéptico, que lo explicaba muy escéptico, pensaba, pasará medio minuto y uno empezará a toser y otro empezará a silbar y otro dirá alguna palabrina baja y otro se reirá. Y no pasó nada de eso. Y fueron pasando los minutos y la clase en silencio. El profesor estaba alucinado, como dicen los jóvenes, y abrió la puerta y todo el instituto estaba en silencio. Y estuvieron todos 15 minutos en silencio. Entonces, la lección que le extraía era decir, a los jóvenes, si se les motiva, son capaces de hacer silencio. Y son capaces de sorprenderse. Pero hay que motivarles. Y una manera de motivarles es siendo auténticos, claro. Cuanto más auténticos seamos, más les podremos motivar. No sé si te respondo un poco, porque tu cuestión Sí. va más allá, yo creo. Algo que omití nomás como para terminarle el relato, el señor que iba con nosotros, al final resultó que él entendía un poco el castellano, pero porque el italiano yo se parece, y ya tiene aquí viviendo 10, 15 años. Y cuando ya vio que éramos amigables, como que hasta nos dijo, esta no es la parada, es la que sigue, y nos orientó. Entonces, como que se abrió a nosotros, o sea, porque veía que éramos nosotros pareja y que íbamos, ¿no? Como dialogando un poco así. Es que no a todos les interesa, me decía Juan, ¿no? Pero le digo, es que esto está tan bonito. Es que, ¿no? Pero no, el señor muy, muy agradable y era de Pakistán, era otro. Bueno, el caso es que cómo aprende uno en los viajes, que va. Muchas gracias. No, y sí, realmente eso hay que hacer, motivar a estos jóvenes y a los niños también, que no pidan la tableta, que no pidan el celular. Mi nieta tiene 2 añitos, celular mamá, le dice. Y mi hija cuando ya no la puede, que quiere tenerla quieta porque andábamos de viaje y teníamos que comer tranquilos en un restaurante, le daba el celular. Eso hay que evitarlo, hay que rayen, que pinten, que hagan otras cosas. En fin, gracias. Elsa, me parece que en el chat había otra intervención. ¿La podrías leer, por favor? Sí, hay otro par. Permítanme un momento. Prefiero leer.
Daniel Bernal dice, buenas tardes. En la búsqueda de la voluntad de Dios, la soledad y el silencio facilitan escuchar la voz de Dios. Tiene relación con la propuesta ignaciana en los ejercicios espirituales. Gracias. Adriana Díaz Martínez nos dice, yo encuentro a Dios todos los días, lo busco en las mañanas, me encomiendo a Dios y hago siempre el bien sin ver a quién, y al final del día hago un silencio y reflexiono y hablo con Dios y le doy gracias por todo lo vivido ese día. Y Francisco Javier Xavi dice, Monse quiere hablar. Pues Monse, tienes la palabra. Ahora, buenas noches. Ha habido un momento que me ha evocado, al menos he entendido, que Jaime decía que surgimos las personas del silencio. Y me ha evocado una idea muy hermosa que oí de Alfredo Rubio, que decía, las personas, mientras estamos en el vientre de la madre, o sea, en el seno materno, hay algunos ruidos, como puede ser pues, el corazón de la madre o alguna cosa de movimiento, que esto hace que la persona sienta, diríamos, esta personita, va sintiendo los palpitares, los movimientos, pero en realidad es silencio, solo es quizás el líquido que lo envuelve, que le va dando este sonido. Entonces surgimos del silencio. Y Alfredo decía, las murtras son eso, son lugares donde uno entra como para estar dentro del seno materno. Y allí, en ese lugar que estamos calientes, que nos sentimos bien, porque nos sentimos acompañados, porque nos sentimos que fluimos en un lugar que no nos hace daño, es la esencia de lo que puede ser el estar en soledad y silencio en una murtra. Me lo ha recordado esto que ha dicho Jaime y he pensado, bueno, pues lo digo. Estupendo, gracias, Monse. Creo que muy pertinente para el momento. Jaume, yo no sé si evidentemente que conoces a Pablo Dors y su libro de la biografía del silencio, y me parece que, bueno, él en diferentes intervenciones habla pues de la contemplación, de la meditación, del silencio, y como elementos, dijéramos, también para nuestro propio autoconocimiento, ¿no? Nuestra propia profundización en nosotros mismos. No sé si pudieras decirnos algo de cómo sirve el silencio para que nosotros mismos terminemos de conocernos, si es que eso se puede. Pablo Dors es un autor muy seguido. Un servidor lo he tenido como manual, este libro, La biografía del silencio, en un curso de la Facultad de Filosofía, que es el silencio como actitud filosófica, ¿no? Es decir, el silencio, ¿cómo contribuye a nuestro conocimiento? Bueno, pues yo creo que es lo que más contribuye a nuestro conocimiento, sin duda. Es decir, es cuando más somos nosotros mismos cuando estamos en silencio. Yo pienso, cuando no estamos volcados a hablar, a dar, sino cuando realmente interiorizamos y nos acurrucamos ante el misterio, que esto es algo muy importante, ¿no? El acurrucarse ante el misterio, este retorno al seno materno que decía Monse, es decir, es lo que más nos puede ayudar a conocernos como somos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos
nos sorprendemos muchas veces a nosotros mismos. Es decir, muchas veces, pero yo cómo es que he reaccionado así, ¿no? ¿Cómo es que he actuado de esta manera? ¿Cómo es que he hecho esto que nunca lo hubiese hecho? Bueno, nos sorprendemos a nosotros mismos, muchas veces y claro, es decir, nos hacemos mayores y nos vamos envejeciendo y nos seguimos sorprendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo de cada uno de nosotros hay misterio. Hay misterio. Y el misterio no es para ser desentrañado ni comprendido, es para ser contemplado, interiorizado y alabado. Y alabado. Pero yo creo que sí, es la condición de posibilidad. Creo que Agustín quería preguntar algo. Más que preguntar, venía a complementar algo que ha dicho Jaime, que lo que queremos es hacer lo que Dios quiere de nosotros. Y hay muchas maneras de aproximarnos a ese querer de Dios. Algunos piensan que Dios nos ha hecho libres y Dios quiere lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos lo que Dios quiere. Y no es un juego de palabras. Dice Dios de mí lo que yo quiera. Pero lo que yo quiera es querer lo que Dios quiere. Entonces, si soledad y silencio, yo no sé lo que he de querer. En cambio, la soledad y el silencio pues es un espacio privilegiado para vivir la libertad. ¿Dónde puede estar mejor puesta mi libertad? En Dios, conmigo mismo, con los demás. Si yo estoy solo y en silencio, mi libertad se nortea por el querer de Dios, porque Dios quiere lo que yo quiero, cuando yo quiero querer lo que Dios quiera. A mí me gustaría hablar algo al respecto. Y es lo siguiente. A Jorge, no sé si me recuerde, alguna vez me lo encontré en la Murtra Bellavista del Silencio. Sí, señora. Y yo entiendo lo que dices. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vivir una paz interior y debemos sacar nuestro tiempo para estar en soledad y en silencio y en contacto con el trascendente, ¿sí? Y para hacer eso, de mi parte siento que muchas veces el contexto no nos ayuda. La misma situación del país contribuye en gran manera. Sin embargo, no existe la imposibilidad. Y he escuchado a ciertos autores, dentro de ellos, bueno, se me pasan muchos, pero creo que desde Kundera, Pablo de Ors, que actualmente vive, hay otra persona, otro sacerdote, creo que es de apellido Mendoza, no sé si es portugués, que hablan de Alfredo Rubio de Casarlenas, que hablan de la lentitud, ¿sí? Cuando nosotros ralentizamos las situaciones, más tiempo nos queda. Creemos que no nos queda tiempo de nada porque el tiempo es oro, pero en realidad, si hacemos las cosas con mayor lentitud,
nos apaciguamos, las aguas se decantan, nos ayudan a percibir, nos ayudan a escuchar tanto a nosotros mismos y ayudan al encuentro con las otras personas. Yo diría que es complejo en nuestro estado, pero no es imposible. Y para eso debemos caminar juntos, buscar la forma de no estar como islas, sino ir todos de la mano creando conciencia sobre precisamente ese encuentro que debemos tener a partir de esa paz interior, que no es nada fácil. Eso te quería decir porque entiendo perfectamente todo lo que estás diciendo y te agradezco la intervención que has hecho hoy. Yo quería verte en este espacio y realmente estoy conmovida y agradecida. Y a Jaume también y a todos los que nos han dado tantos bonitos consejos. ¿Quieres añadir algo, Jaume? Sí, simplemente decir que hacer el elogio de la lentitud, como dice Lipovetsky, elogio de la lentitud. O sea, esa desaceleración nos tiene que llevar a vivir de otra manera y dejar de identificar lo más rápido con lo mejor. Es una identificación falsa esta, ¿no? Hazlo así es lo más rápido. No quiere decir que sea lo mejor. Esto no es lo mejor ni en la carretera, ni en la mesa, ni en la cama, lo más rápido. Lo más rápido no es lo mejor. Hay que recuperar la lentitud, que quiere decir las cosas a tiempo, pero con desaceleración, con paz. Y yo soy una persona muy acelerada, precisamente, pero me lo impongo esto, hacer mayor lentitud. Y entonces descubres una cosa que Alfredo Rubio también decía, que es que la persona humilde encuentra tiempo para todo. La persona humilde encuentra tiempo para todo. Bueno, ahí queda. Bueno, muy bien. Pues yo creo que también es la importancia de vivir y saber vivir los espacios, ¿no? Viviendo los espacios se encuentra tiempo no solamente de conocer los espacios, sino de conocer las personas, de acoger. Has hablado también de esto, ¿no? Me parece que es muy importante porque ahí se profundiza mucho en el tema del silencio. Bueno, 1 hora y media de encuentro me parece que es suficiente. Ya en España están a punto de irse a dormir, no queremos abusar del tiempo. Gracias, Jaume. Elizabeth dice que está muy agradecida. Yo también creo que estamos todos muy agradecidos de este encuentro, que bueno, es un encuentro virtual que es maravilloso. Vuelvo y repito, que nos podamos reunir desde tantas partes del mundo y sobre todo con un elemento en común, como lo decía al comienzo, que es desde la soledad y el silencio. Entonces, Jaume, y a todos, infinitas gracias. Invitarlos el próximo 28 de abril a un encuentro con Jordi Cussó, quien nos hablará de la soledad y el silencio para una convivencia en paz. Qué gran tema, precisamente en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, todos nuevamente invitados a encontrarnos dentro de un mes, 28 de abril, como diría el presentador de televisión, a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Adiós. Gracias. Adiós a todos. Gracias. Muchas gracias. Adiós.